Ahí estamos. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Emilio Hidalgo, soy médico psiquiatra del equipo Renaci y siempre una vez por mes hacemos este tipo de reuniones. Hoy vamos a hablar de las emociones. Quiero que me confirmen, que me escriban un mensaje y me cuenten si se escucha bien, por favor. Entonces ya sé que me están escuchando y también que pueden comentar en cualquier momento o preguntar lo que quieran. ¿Sí? Sí, se escucha ¿Se bien, escucha bien? doctor. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar entonces del tema de emociones, que empezó con esto de la película Intensamente, como a resonar más. Yo creo que es un buen momento para hablar de esto, porque es un tema que nos introduce a todo el resto de lo que es normal y patológico. Cuando tiramos este tema, entre los comentarios muchos decían, las emociones son normales. Sí, las emociones son normales en su justa medida. Si yo exagero gracias Denise, si yo exagero con una emoción, estoy en problemas. Entonces, bueno, voy a empezar a presentar, creo que ustedes, quiero que me confirmen también esto, si ven esa diapositiva donde están todas las emociones ahí de intensamente, ¿la ven? ¿Sí? Bien, Sí. Sí, bien, perfecto, muchas gracias. Bueno, arrancamos entonces con nuestra charla. Nuestro objetivo van a ser reconocer las emociones en los otros, darle nombre a las emociones, identificar las sensaciones que aparecen con cada emoción, saber qué información de esa emoción, y también les voy a preguntar si deberían seguir esa emoción o no, que es un tema importante, ¿no? Veamos qué tan buenos son para reconocer las emociones. Siempre las emociones son comunicación, porque nos informan de algo. A la frase ahí dice, el rostro es el espejo del alma y los ojos sus delatores, porque seguro que en toda la cara está la emoción, pero en la mirada sobre todo hay como una definición más específica de lo que le pasa a esa persona. Entonces, las emociones sirven para comunicar algo hacia los demás. Son parte de lo que llamamos empatía. En este caso, empatía cognitiva. La empatía cognitiva es la capacidad que yo tengo para leer en la cara del otro sus intenciones. Entonces, alguien con una buena empatía cognitiva puede identificar si el otro está aburrido, si está contento, si está feliz, si está triste. Depende de un sistema de neuronas que se llaman neuronas en espejo, que son las que sirven para que yo me comunique con el otro y que entienda lo que le está pasando. Hay personas que tienen problemas con las neuronas en espejo, por ejemplo, en los autismos. Las personas con autismo tienen problemas para leer en la cara del otro. Eso hace que muchas de estas personas no miren a los ojos, sino que miren a otro lado porque esa cara no les da información. Que a la mayoría de nosotros sí, el rostro nos da mucha información. Y bueno, y tiene que ver también con las habilidades sociales, con la capacidad de entender lo que al otro le pasa, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito más profundamente de esto. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Nuestro cerebro es capaz de distinguir a una persona honrada de una tramposa con solo mirarlos? Ahí está el Ángel, que es el asesino, uno de los asesinos seriales de nuestra historia, ¿no? Seguramente conocerán la historia. Y después está Antonio, ¿cómo se llama? Antonio, eso, Marco Antonio Solís. Que Marco Antonio Solís hay un mito de que supuestamente mató a la mujer y estuvo, eso es mentira, es totalmente mentira. Pero bueno, lo saben lo que pasa con los mitos, ¿no? Empiezan a difundirse y después es muy difícil dar marcha atrás. Entonces, la emoción es comunicación no verbal. Esa persona me está diciendo algo. Yo mirando esa imagen de Di María, yo ya sé que él está contento, que está feliz, que está festejando, ¿no? Comunica con la cara, como ven su emoción. No necesito que haya un subtitulado para entender lo que está diciendo esta persona, ¿no? Entonces hay una comunicación que es una comunicación no verbal, una comunicación analógica, y vamos a decir esto, todo el cuerpo comunica, no solamente la cara, todo el cuerpo, toda la posición del cuerpo me está diciendo algo que yo tengo que interpretar. Hay una psicóloga famosa, Mikudi, que habla de las poses de poder. Habla de que cuando yo estoy empoderado, me siento muy bien, mi cuerpo hace poses, y ella propone que yo, haciendo las poses, le enseño a mi cerebro a ponerse en ese estado, en ese humor. Parece algo loco, pero les cuento rápidamente. Hay un estudio, por ejemplo, en depresión y Botox. El Botox, el que se usa para las arrugas. Agarraban a 100 personas, les digo para que se entienda, así con depresión a 50 le hacían Botox y se veía que las personas con depresión
que tenían Botox mejoraban. ¿Por qué mejoraban con el Botox las personas con depresión? Porque no podían arrugar la cara, no podían hacer esa omega melancólico, se llama esa mirada cuando se miraban al espejo, y eso hacía que su cerebro interpretara que estaban mejor, y finalmente estaban mejor. ¿Eh? Que se entienda esto, hay una información que va hacia afuera y otra información que va hacia adentro. Bueno, este programa es biológico. De hecho, se estudia en todo el mundo, no depende de la cultura. Esta cuestión emocional que se expresa en la cara y en los gestos, depende mucho más de la biología que de la cultura. Un japonés tiene la misma cara de tristeza que un latinoamericano. Las emociones tienen ciertas características. Todas las emociones son muy intensas, aparecen así abruptamente y con muchos síntomas físicos. Todas las emociones generan muchos síntomas, después vamos a ver cada una de ellas, ¿no? Y tienen una corta duración. No es que se instalan permanentemente, sino que van a durar entre segundos a minutos. Cada emoción tendrá una duración diferente, pero en general tienen esta cuestión de tener muchos síntomas y ser de muy corta duración. Acá vemos algunas caras, ¿no? Una mala percepción de las emociones puede complicarnos un poco la existencia, ¿no? Hay algo que se llama educación emocional. Consiste en esto, en enseñar ya al chico a identificar y gestionar sus emociones. Y es algo que está faltando mucho, ¿no? Muchos de nosotros no hemos tenido una buena educación emocional. Hemos sido parte de una cultura que siempre nos pide que suprimamos las emociones, ¿no? O que las neguemos. Los hombres no lloran, por ejemplo. Y eso puede tener un efecto adverso después cuando queremos expresarnos emocionalmente. Bueno, aparece esto que se llama la alexitimia. No sé si alguna vez escucharon esta palabra. Cualquier cosa ustedes pueden escribir si tienen alguna pregunta mientras yo voy hablando, para que no sea así de una sola vía. Van comentando y yo lo leo o lo lee Adri, que está acá mi coequiper. Alexitimia es la dificultad para identificar mis propias emociones y sentimientos y lo que va a provocar mi dificultad para expresarlos. Entonces una persona con alexitimia en general no expresa mucho sus emociones. Primero porque no sabe bien si lo que tiene es bronca o hambre o frío, no diferencia mucho la percepción. Ah, bien, gracias Tamara. La alexitimia es justamente no poder expresarlo y decir, me pasa esto. Entonces cuando vos hablás con alguien, no sabes bien qué palabras usar para que la otra persona te entienda. Realmente es un problema, porque cuando tenés que hablar en lo profundo, en una relación, por ejemplo, la persona con alexitimia dice, sí, estoy bien o estoy mal, pero es incapaz de diferenciar demasiado cuál es la emoción que lo está atravesando, ¿no? Miren esta cara de Messi, que nos dice todo, ¿no? Los jugadores de fútbol que lloraban sobre el resultado del juego, según este estudio de psicología del hombre y la masculinidad, tienen mayor autoestima. ¿Por qué? Porque están más en contacto con sus emociones, tienen mayor autoconocimiento, y para ellos es más fácil como identificar lo que les pasa. Entonces, poder llorar, poder expresar la emoción, es muy importante y es clave. Nosotros trabajamos, creo que todos lo saben, en un equipo de duelo, y trabajamos con personas de diferentes edades, con diferentes formaciones, y las personas que tienen alexitimia tienen más dificultades para llorar o para expresar la tristeza, y de pronto la expresan de una manera diferente. No dicen, por ejemplo, la extraño porque la amaba, sino que dicen, la extraño porque mi casa está desordenada. Y lo cual parece como muy machista, pero en realidad es que no lo pueden expresar de la manera más adecuada. ¿Sí? Eso se llama alexitimia. Bueno, toda emoción es útil. Me voy a ir salteando cosas porque si no se va a hacer muy largo. Lo que le voy a decir es esto, es necesario poner nombre a las emociones. A esto, ponerle nombre a las emociones se le llama granularidad emocional. Nombrar las propias emociones o las sensaciones regula la respuesta. Es decir, si yo me doy cuenta de que estoy enojado, si lo puedo identificar, inmediatamente disminuye el enojo. Es decir, identificar cuál es mi emoción disminuye la intensidad. ¿Sí?
Este es un ejemplo de granularidad emocional. Por ejemplo, yo siento enojo nomás, pero podría sentir resentimiento, o furia, o animosidad, o irritabilidad. Y son todas cosas diferentes que yo las puedo vivenciar como una sola, pero en realidad granularidad emocional es poder diferenciar específicamente cuál es la emoción que estoy teniendo. Entonces, un poco el objetivo de esta charla es que yo aprenda qué síntomas tiene, por lo menos estas emociones que aparecen en esta película, que son como las más básicas, y poder diferenciar y decir, claro, lo que a mí me está pasando es que estoy triste, o es que estoy enojado. Entonces, simplemente tener esa diferenciación, esa granularidad emocional, va a disminuir la intensidad de la emoción. Me va a permitir manejarla de una mejor manera. Me voy a saltar esto. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Decidimos con la cabeza o con el corazón? Entonces ahí está la típica discusión, ¿no? Digo corazón, todo es cabeza, ¿no? Ya sabemos. Pero me refiero a que ¿somos seres racionales o somos seres emocionales? Y bueno, como ya todos, como somos muchos, no, por ahí si somos menos, pueden escribir si quieren. Vamos a decir que somos seres. A ver, lo ideal sería con las dos, dice Aldana. Sí, lo ideal sería con las dos. ¿Alguien más dice algo? Bueno, les voy a decir, somos seres totalmente emocionales. Nosotros decidimos primero con la emoción. Lo más primitivo en nosotros es lo que se llama el sistema límbico, que está como en lo más profundo del cerebro, y el sistema límbico es el que maneja todas las emociones. Y después aparecen, como más evolucionados, la corteza cerebral, la inhibición, la decisión lógica. Pero nosotros primero decidimos con la emoción. Somos seres emocionales. Y después puede ser que pongamos alguna racionalidad sobre esa emoción inicial, o puede ser que simplemente justifiquemos algo que habíamos decidido emocionalmente. Entonces, decidimos primero con la emoción y después recién aparece el intelecto. ¿Sí? Bueno, ¿para qué sirven las emociones? Las emociones, no sé si se está escuchando bien, ¿me escuchan bien en este momento? Hay una descarga. Hay como una descarga, ¿sí? ¿Querés silenciar? Ah, le pido que silencien sus micrófonos. Teresita, si puedes silenciar tu micrófono, Teresita Gómez. Ahí está, gracias Teresita, muy bien. No, ahí se volvió a prender. Aprieten ahí donde está el iconito del micrófono. Eso, muy bien, ahí está. Creo que eso era. Veamos. Entonces, las emociones son información sobre lo que nos ocurre en el exterior y cómo nuestro cuerpo reacciona a eso. Es decir, es una vía de información rápida, mucho más rápida que la vía lógica. Vamos, por ejemplo, por una calle oscura y nuestro cerebro dice, esto es peligroso. Y primero me da esa emoción de miedo y después mi cerebro interpreta, ah, tengo miedo, ¿qué está pasando? Ah, es un lugar peligroso. Es decir, es una vía corta que hace que yo reaccione mucho más rápidamente que si tengo que estar pensando. Entonces, las emociones son información que se experimenta en el cuerpo. Todo esto es información, ¿sí? Como decíamos, las emociones generan síntomas muy fuertes y muy intensos. Típicamente se describen estas 5 emociones básicas, tristeza, miedo, alegría, ira y asco, que son las emociones como más primitivas, que están desde el niñito más pequeño, y después a medida que vamos creciendo, se van sumando otras, muchas están ya más allá de estas, ¿no? Ya están desde la infancia, pero se van haciendo un poco más complejas con el transcurso del tiempo y aparecen otras. Y acá ya tenemos toda la lista larga de las emociones, ¿no? Es decir, aparecen las primarias, que son esas 5, y aparecen otras. Que ahora vamos a ir hablando una por otra. Acá están todas, ¿no? Nostalgia, ansiedad, vergüenza, aburrimiento, envidia. Son las que trata la película. Los autores algunos describen 28 emociones y otros describen 250. Es decir, hay tantas emociones como respuestas tengo a las situaciones. Porque así como las primarias son como muy fáciles de entender, a medida que se van complejizando, se van mezclando, como los colores primarios y los colores secundarios, se van mezclando y van generando otras. Entonces, a medida que pasa el tiempo, es probable que las emociones sean un poquito más complejas. Bueno, arrancamos con esto más concreto de hablar de cada una de las emociones. Esta es obviamente la tristeza, que es azul, en inglés blues es tristeza, ¿no? Entonces, tiene forma de lágrima, como una forma de gota,
está muy bueno el diseño, y vamos a hablar de que la tristeza es un estado afectivo que se provoca después de una pérdida. Siempre la respuesta es una pérdida, y los síntomas son estos: abatimiento, llanto, pérdida de interés, falta de apetito, disminución de la concentración. Pero es fácil ver la tristeza, ¿no? Aparece esa cara que hablábamos hoy, con la frente arrugada, es fácil identificarla cuando aparece, ¿no? Nos dice como información, ¿qué información nos aporta? Que eso que perdimos era algo valioso, era algo importante. Entonces, nos viene a decir algo que por ahí, en ese momento, capaz que sí nos damos cuenta, o capaz que no, pero una vez que lo perdimos, nos damos completamente cuenta de que eso era algo que nos hacía mucho bien, ¿no? Este estado que provoca la tristeza, que es como un estado letárgico, minimiza un poco el impacto. Es decir, te baja un poco en todo para que no se sienta tanto los síntomas físicos, y favorece la cohesión, porque cuando yo veo una cara de tristeza, como la cara de Messi, tiendo, si yo no la tengo, ¿no? Si yo soy el que está viendo, tiendo a ir a ayudar. Entonces, esa información de estoy triste es leída por el que está afuera y viene a colaborar y te da un abrazo, te acompaña, te contiene. Entonces, hay una información hacia adentro, estoy triste, eso era importante para mí, y hay una información hacia afuera, hacia el otro. Es una emoción muy, muy social, que hace que el otro también lo vea, ¿no? La tristeza tiene mala prensa, porque sabemos que actualmente es como que están muy de moda las redes sociales, y en esas redes solamente ponemos fotos cuando estamos alegres, felices, lo cual me parece muy bien, pero eso provoca una sensación de que todo el mundo está contento y está feliz todo el tiempo, y eso sabemos que es imposible. Sumado a esto de que no podemos mostrar esta emoción, muchos padres, por ejemplo, no se permiten mostrar tristeza delante de los hijos, ¿no? Como si fuera algo malo, es una emoción que está bastante negada. Entonces, parece que solamente podemos mostrar la felicidad, lo cual hace que muchas veces neguemos la tristeza, que es un poco lo que pasa en la primera película. Si vieron la película Intensamente Uno, se niega esta tristeza, ¿no? Se ve también un fenómeno que me gustaría contarles, que es este fenómeno de la memoria. Cuando yo estoy triste, mi cerebro se va hacia atrás, pero lo que se hace es abrir esa información como si abriera un Word, ¿no? Y le da otra afectividad a eso que me estoy acordando. Entonces lo tiñe de triste. Entonces cuando yo estoy triste y me voy hacia atrás, todo parece malo, toda mi historia parece fea, todo me parece triste. Es decir, no es un buen momento para ir hacia atrás y concentrarme mucho en mi pasado, que bueno, el cerebro lo tiende a hacer cuando estoy triste, porque todo parece malo, todo se reinterpreta de manera negativa. Entonces, ojo con ir hacia atrás o hablar del pasado en ese momento, ¿sí? Hay que tratar de evitarlo en lo posible, lo cual es muy complicado, ¿no? Pero bueno, es algo que se hace mucho en terapia. Para superar la tristeza es necesario tomarse un tiempo, y ese tiempo se llama elaboración del duelo o duelo, que lo que va a hacer es ir adaptándome a esa pérdida, a ese dolor, volver a vivir en la vida de nuevo, ¿no? Ese tiempo depende de cada persona y cada pérdida. Y esto lo hablamos siempre cuando hablamos de duelo. Hay una tristeza que es desadaptativa, ya empezamos a hablar de la tristeza patológica, cuando se convierte en un lugar donde me quedo y donde no salgo, y donde dura mucho tiempo. Se llama duelo prolongado en el caso de si estoy viviendo la pérdida de un familiar, ¿no? Por una muerte. Es un problema. El principal problema que traen los duelos es quedarse en ese estado de tristeza y no salir. Eso se llama tristeza desadaptativa. Y ya se parece mucho más a una depresión. ¿Cuál es la diferencia entre tristeza y depresión? La intensidad de los síntomas. Es decir, si yo estoy triste, me acuerdo y lloro, pero si estoy depresivo, lloro todo el día. Si estoy triste, puedo tener algún problemita para dormir, pero si estoy depresivo, no puedo dormir o duermo todo el día. O si estoy triste, puede ser que falte un poco mis ganas, mi atención, mi memoria, pero si estoy depresivo no puedo ni concentrarme. Entonces, la depresión es una tristeza a un nivel ya patológico y que necesita de atención médica. Bueno, eso fue tristeza, ¿sí? Todos la conocemos, no es una emoción
desconocida para nadie. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer sobre esto, la hace y nada, lo escribe. Seguimos avanzando. Alegría. La alegría es un estado, el dibujo está bueno, la alegría es como una estrella y siempre está como muy luminosa, ¿no? Es un estado interior generador de bienestar. La alegría es como que te levanta para arriba, ¿no? Es una sensación de activación, de fuerza, de impulso. ¿Sí? Significa, como información te dice, esto que estoy viviendo es beneficioso para mí. Estoy experimentando una ganancia. La alegría te dice, por acá es. Y yo voy a tender a repetir eso mismo que estoy viviendo. Es decir, porque el cerebro es un gran buscador de placer. Entonces, cuando yo encuentro placer y encuentro algo que disfruto, mi cerebro lo quiere repetir. Entonces, la alegría lo que hace es decirme, es por acá. Sigamos por este lugar. Es el principal motivador del cerebro, la alegría. Por eso es que en las dos películas, si la vieron, yo menciono las películas, no importa si no la vieron, igual se entiende, ¿no? Es la alegría la que toma el control, por lo menos durante un buen tiempo. La alegría es la que motiva, la que va para adelante. Y es fundamental en el aprendizaje, creo que eso lo dice la próxima. Ahí está. Tiene una relación muy estrecha con el aprendizaje. Sin dudas que es mejor aprender con alegría que aprender con miedo, por ejemplo. Que típicamente en la educación, ¿vieron? El miedo a salir mal, el miedo que instala el profesor. También se aprende, todas las emociones graban lo que pasa, porque en todas las emociones la memoria está muy implicada. Pero, digamos que es mejor la emoción alegría para aprender que la emoción miedo para aprender, que es como que está instalada en nuestro sistema, ¿no? Bueno, algunas preguntas que nos sirven a cada uno, como para ir para ese lado. ¿Qué actividades te hacen sentir alegría? ¿Con quién sentís alegría? ¿Con qué personas perdés la noción del tiempo? Este es un concepto muy, muy clave, que viene desde la psicología positiva, le ponen este nombre flow, que es como un estado en el que el tiempo pasa y no me doy cuenta. Pierdo la noción del tiempo. Estoy tan interesado en la tarea, estoy tan divertido que no me interesa nada. Ese estado de flow es clave para transitar la vida y para sacarse la ansiedad encima y para estar bien y feliz. Entonces, estaría bueno preguntarnos, ¿en qué lugares yo encuentro esto? ¿Qué actividades me dan placer? ¿Qué actividades me generan alegría? Y hacerlas, ¿no? Porque es un problemón no tener alegría, porque me da una sensación de vacío. Me parece como que nada tiene sentido. Si yo estoy sin disfrutar, no sé, hace 15 días, miro para atrás, digo, hace 15 días que no siento placer, me da esa sensación de vacío que es bastante horrible. Entonces, una cuestión importante es la búsqueda de la alegría, del disfrute. Eso lo tenemos que tener muy en claro. Bueno, la alegría, como toda emoción, hoy vimos que la tristeza tiene la depresión, la manía es la alegría excesiva. Ya es un cuadro patológico. Por eso, mucha alegría también te puede hacer mal, porque la manía es esta expansión, esta cosa de estar muy activado, de verborrágico, no poder dormir a la noche, estar todo el día así muy arriba. Es un problema también. Hay un cuadro que todos conocen, que es el trastorno bipolar, que va desde la tristeza, de la depresión ya, a la manía, a la alegría extrema. Entonces, también un exceso de alegría puede ser problemático. Bueno, avanzamos. ¿Todo bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Todo en orden? Bien, gracias, Walter. Miedo, el miedo, miren cómo lo dibujan al miedo, ¿no? Como muy así estructuradito, flaquito, débil, ¿no? Miedo. El miedo está provocado por la percepción de que hay algún peligro. Les puse ahí la foto, algunos se acordará, de la ballena azul o de Momo. Dos grandes mentiras, noticias falsas, nada, no era cierto, nada de esto era cierto. Era dirigido a los chicos para asustarlos, pero después los grandes se engancharon y salía hasta en las noticias el tema de la ballena azul y el suicidio, es decir, el miedo se generaliza y se imita y es como se usa también muy para manipular, ¿no? A la gente, a las masas. El miedo se usa mucho como manipulación. Es una emoción muy útil. Imaginemos qué pasaría si no tengo miedo. Cruzo la calle sin mirar, como cualquier cosa. Es decir, el miedo es una emoción que nos sirve para cuidarnos, ¿sí? Para cuidar nuestra supervivencia. Por eso es que es tan intenso. Bueno, ahí está. Cumple un papel fundamental. Nuestro cerebro está hecho para sobrevivir.
no está hecho para ser feliz. Entonces es muy probable que a nosotros nos llame la atención todo lo dramático, lo catastrófico. Vieron en la tele está Loan hace más de un mes, todos asustados, roban niños, aparecen noticias. ¿Por qué? Porque a nuestro cerebro eso le llama la atención porque tiene que ver con la supervivencia. Ningún noticiero que tenga noticias lindas va a ser muy, digamos, va a tener mucha audiencia, porque a nuestro cerebro le llama la atención el peligro, porque tiene que preservarse de eso, tiene que aprender porque por ahí es peligroso. Entonces, nos llama más el miedo que la alegría, ¿sí? El miedo nos moviliza más, porque somos monitos ansiosos, que como que se necesitamos el miedo para sobrevivir, ¿sí? El miedo puede hacernos dos cosas, o nos paraliza o nos activa. Entonces, los síntomas, estamos identificando los síntomas en cada uno, ¿no? Los síntomas pueden ser la parálisis, el quedarse quieto, o puede ser el salir corriendo. Entonces, el miedo nos hace hacer cosas o directamente nos frena. Acá va a quedar como más claro qué pasa cuando tenemos mucho miedo. La máxima expresión del miedo es el famoso, todos lo escucharon ya a esta altura. Les cuento algo, hace 15 años nadie hablaba de ataque de pánico. Yo soy psiquiatra y nosotros tenemos que salir a dar charlas hablando de ataque de pánico para enseñarle a la gente que existía este concepto de ataque de pánico. La gente se pasaba 2 o 3 años yendo por todos los profesionales, cardiólogos, gastroenterólogos, etcétera, etcétera, hasta que alguien decía, no, debe ser algo de la cabeza. Ahora, menos mal, ya sabemos que existe esto, que es el ataque de pánico, que es una expresión de miedo. Le podríamos llamar ataque de miedo, que es un miedo intenso con muchos síntomas físicos, y ese miedo es miedo a morir, miedo a volverse loco, miedo a perder el control. Entonces el ataque de pánico es mucho miedo. Tamara dice, ¿el miedo puede llevarte? Sí, claro, el miedo te puede llevar a ser violento, totalmente. El miedo te lleva a la parálisis o a salir corriendo. Corres alejándote del agresor o corres enfrentando al agresor. Es decir, finalmente el miedo te lleva a que hagas algo y puedes convertirte en una persona violenta por miedo, ¿sí? Te puede generar eso. Pánico a las alturas. Mirá, Walter. Acá hay algunas fobias, ¿no? Pánico es un ataque de miedo intenso que te aparece porque sí en cualquier momento. Estás mirando la tele y de pronto viene un miedo terrible, te empieza a latir el corazón y vos decís, me va a dar un infarto, me voy a morir ya mismo. Ese es el ataque de pánico. Esa es la definición de ataque de pánico. Cuando hay un miedo específico, como el miedo a las alturas que decías, ya se llama fobia, ¿sí? Son miedos fóbicos. Fobia, este sería un miedo situacional, a las alturas, al avión, a un ascensor, puede ser a animales, a las arañas, a las moscas, a lo que sea, ¿no? Entonces, son miedos irracionales, que no se justifican, son desmedidos. También es una expresión de esta emoción, de miedo, ¿no? Y el miedo más frecuente, que es el miedo desadaptativo, es... ¡Epa! ¿Se me fue? A ver, esperen que... Ah, no, lo tengo que decir yo. El miedo más frecuente, en un ratito vamos a hablar de esto, es la fobia social, la ansiedad social. En un ratito hablamos de eso, pero es un miedo que aparece en situaciones que nos impide, digamos, desarrollarnos profesionalmente. Ya hablaremos de eso en un ratito, ¿sí? Entonces eso fue miedo, se entiende esta emoción, ¿no? Que todas la sentimos. Lo que tienen estas emociones es que todos somos empáticos porque todos sentimos esto, entonces entendemos lo que nos pasa. Lo importante es diferenciarlo cuando nos está pasando. Ira, qué bueno que está el personaje de Ira, todo rojo, porque la emoción de ira, Teresita dice, miedo también, miedo a salir de la casa, a eso se llama agorafobia, que es un miedo que si yo salgo de la casa me puede pasar algo. Me puede agarrar un ataque de pánico, me pueden asaltar, algo me va a pasar, entonces me quedo adentro de la casa. O salgo solamente si alguien me acompaña. Es el compañero, ¿no? Y hay muchos pacientes con agorafobia que no pueden viajar, no pueden andar en colectivo. Para ellos es un logro subirse al colectivo, porque enfrentar ese miedo es complicado, ¿no? No es nada fácil. Bueno, sigan comentando, que me encanta. Bueno, la ira, vieron que está ahí como un calor, el síntoma de la ira es un calor que va subiendo, esta emoción que todos conocemos, ira, enojo, enfado, decíamos, ¿no? Es la reacción que tiene el cerebro para decir, basta, hasta acá nomás, para poner el freno,
pongo el límite a los otros, ¿sí? Evadir molestias, sirve también para obtener algún beneficio, sirve como un mecanismo también de defensa, ¿no? Esta es una imagen de los indios maoríes. Vieron que en el Haka ellos hacen una cara para generar miedo. Que hoy decíamos que las emociones lo que tienen es que uno las lee en el rostro de la otra persona, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de la ira? Aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la presión, aumenta la adrenalina y se siente calor. Entonces, se siente muchísimo en el cuerpo. Esto les cuento así rápidamente para que vean lo que es el enojo, ¿no? Se hicieron experimentos con monitos. Imagínense esos dos monitos, los dos hacen alguna monería y les dan de regalo una banana. Al otro día hacen lo mismo, a uno le dan una banana y a otro le dan una uva. Para el mono la uva es mejor que la banana. Día siguiente, de nuevo, banana y uva. Al tercer día, al mono que solo le dieron bananas, ya no hace más nada. Porque siente la injusticia de que al otro mono le den uvas y a él no. Entonces este enfado, este enojo, lo lleva a no hacer más nada por más que está perdiendo, ¿eh? Pierde de ganar su banana. Es decir, pero le da tanta bronca que el otro reciba la uva, para que ustedes se den una idea de lo que nos pasa con el enojo. Es decir, si te manipulan por el enojo, a vos no te importa perder, vos querés que el otro no gane, ¿no? Entonces es una emoción que te lleva muchas veces a cometer errores. Es decir, el enojo es complicado, ¿no? Cuando uno está enojado, es difícil que se tranquilice porque lo único que uno quiere es tener razón. Entonces, no discutas con una persona enojada. O si estás enojado, trata de identificarlo. Se han hecho experimentos, por ejemplo, en terapia de pareja, con parejas que empiezan a enojarse y de pronto se les toma la presión. Y a ver, Walter dice, hay una frase que dice, el que se enoja pierde. ¿Cierto, Walter? El que se enoja pierde. Con el enojo, lo que yo tengo que tratar de hacer es mediatizar la respuesta. Porque yo el enojo quiere explotar, ¿no? Yo tengo que tratar de frenar y no explotar inmediatamente. Sí es cierto, porque la mayoría de las veces cuando yo reacciono con enojo me mando una macana. Entonces, es una emoción que a mucha gente la tiene muy a flor de piel, sobre todo cuando sos un estresado crónico. El estrés crónico te lleva a un estado de irritabilidad y de enojo que te hace enojarte por todo. Entonces, es así. Entonces, ojo con este cerebro enojado. Les decía, en esta terapia de pareja, cuando a uno de los dos se le sube la presión, la terapeuta frena directamente la sesión, dice, se está subiendo la presión, te estás enojando, vamos a frenar, vamos a respirar y después volvemos a seguir. Porque el enojo te hace que no escuches al otro, no te importa nada, más que tener razón. Sí puede perjudicar estar enojado. Si dura mucho, el enojo te puede traer hipertensión, gastritis, te puede aumentar la glucosa en la sangre, es decir, perjudica estar enojado. Yo le veía la otra vez a Bielsa en el partido, yo decía, le va a dar un infarto a este hombre, porque realmente ser una persona que tiene una cierta edad y si tiene una patología, el enojo no es buena idea. ¿Sí? Bueno, el enojo desadaptativo lleva a un comportamiento autodestructivo. Comer en exceso, tomar en exceso, porque probablemente estas cosas disminuyan esa sensación de enojo. Y el enojo excesivo lleva a un trastorno, que algunos habrán escuchado hablar, se llama trastorno explosivo intermitente. Son personas que, como dice el nombre, de pronto explotan, de la nada. Es decir, sin que lo que lo ocasione se justifique. Y provocan daño, rompen alguna cosa, o se pelean con alguien, o lastiman a alguien. Después suele venir de una sensación de culpa, de pedir perdón, pero ya se mandaron la macana. Baja mucho el umbral de control el alcohol. Entonces ahí vemos esas discusiones familiares de alguien que está alcoholizado y de pronto explota y se pone agresivo. Entonces es un problema con el control del enojo, lo que ustedes habrán escuchado hablar del control de la ira, ¿no? Eso se llama, para la medicina, trastorno explosivo intermitente, explosiones de enojo. Yo creo que está íntimamente asociado al femicidio, por ejemplo, ¿no? Estos crímenes contra mujeres que se provocan generalmente por esta persona que explota y de pronto después se arrepentirá, termina matándose, pero tuvo una explosión de enojo. Entonces, es como lo más grave del enojo, ¿sí? Eso fue la emoción de enojo, ¿de acuerdo? Gracias, Adri.
Bueno, seguimos. Esas fueron las emociones básicas primarias. Ahora vamos a ver estas que son secundarias, pero aparecen en la nueva película. Son muy interesantes. La envidia. A la envidia le dibujan chiquitita, con los bracitos cortos, siempre está, y con la mirada grande, ¿no? Siempre está mirando a los otros, mirando lo que le falta, porque no le alcanza ni a los controles del cerebro, ¿no? Entonces la envidia es un deseo de algo que otra persona tiene. Esa es la definición de envidia. Algo que otra persona tiene, yo lo deseo. Todos tenemos envidia, todos, absolutamente todos tenemos. Avísame, Adri, si hay preguntas, ¿no? Porque por ahora no, sí. Entonces, todos tenemos envidia, es normal. Esperen que acá, bueno. ¿Para qué sirve? Se hizo muy larga esta diapositiva, pero ¿para qué me sirve a mí tener? ¿Cómo se regula el trastorno de personalidad intermitente? Muy bien. Primer punto, actividad física, clave, ¿sí? Porque dijimos que el estrés muchas veces influye. Regular el consumo de alcohol. Identificarlo es lo primero, primer punto, identificarlo, porque la mayoría de estas personas justifican su reacción como que es una reacción justificada, ¿no? Y no lo es para nada. Actividad física, disminuir el consumo de alcohol, y se usa psicoterapia. Psicoterapia es la consulta con el psicólogo, se usa psicoterapia cognitivo-conductual, es una psicoterapia específica, una psicoterapia que te hace identificar lo que pensás y lo que haces. Y esa es la manera, digamos. Pero empieza con la identificación, digamos, de esta persona que sepa que tiene este problema. ¿Sí? Bueno, me gusta que hagan preguntas porque distiende un poco, ¿no? A ver, bueno, bien, de nada, ahí ya. Bueno, tenemos que preguntarme, ¿por qué es que yo siento esta envidia? ¿Qué es lo que a mí me pasa con esto? ¿Por qué tengo esta emoción tan intensa, ¿no? Para que yo pueda poder gestionarla de una mejor manera. Entonces, la envidia me trae la información de que esto que tiene esta otra persona, a mí me interesa. Yo le tengo bronca, ¿no? Porque generalmente la envidia puede generar dos cosas. Puede generar una cuestión de admiración, es decir, qué bien, qué capo, qué bueno, o de bronca. Qué bronca que me da que haga esto, ¿no? Se me ocurre, porque estoy futbolero ahora con esto de la Copa América, Mbappé, por ejemplo, que es un genio, y Mbappé te puede generar, güey, qué genio este vago, qué loco todo lo que hizo, o te puede generar bronca, ¿no? Dice, en algunas crisis psicóticas se puede evitar una envidia encubierta. Bien, gracias, Ceci. Seguramente que sí. ¿Y qué dice? ¿Existe la envidia? Espera. ¿Existe la envidia sana? Y bueno, la envidia sana sería esto de la admiración, que a mí me motiva, me moviliza para imitar lo que está haciendo esa persona. Por ejemplo, esa persona tiene buen lomo. Entonces, en vez de decir es superficial, es alguien que sería ir por el lado de la envidia no sana, digamos, ¿no? De que me dé bronca, puedo decir, se ve que me da envidia porque yo quiero tener un lomo así. Voy a imitar lo que hace esa persona para lograr conseguir eso. Entonces, sería una envidia mejor manejada. Igual hay situaciones que son más complejas, si no puedo tener hijos y de pronto otra persona tiene hijos, me da bronca que tenga hijos, pero sé que eso no me convierte en buena persona y me da culpa al mismo tiempo. Entonces, lo primero es entender que todos sentimos envidia, que es normal sentirla, aceptar que eso que tiene esa otra persona es importante para mí y no culpabilizar. Y a partir de eso, ver qué conducta puedo hacer si yo quiero obtener lo que esa otra persona tiene. Bueno, hay tres cosas, lo que está en negrita nomás, tres cosas que generan envidia. Primero, la comparación social. Hoy hablábamos de las redes, vieron que en las redes todos ponen su mejor cara y de pronto, sobre todo en los adolescentes, estar viendo que el otro hace esto, supuestos viajes y está feliz todo el tiempo, me genera a mí sobre todo en las personas que tienen autoestima baja. Si tengo una autoestima baja, voy a sentir más de esto, ¿no? De la comparación social. Después, bueno, hay la baja autoestima, que es clave para sentir esto. Ahí es donde pegan las redes, ¿no? Cuando yo estoy con baja autoestima, cuando estoy triste y veo que todo el mundo tiene familia, todo el mundo viaja, todo el mundo tiene unas fotos espectaculares y yo no tengo eso y me da como una cuestión ahí, pero tiene que ver con esta baja autoestima, ¿no? Y después la sociedad competitiva, que todo el tiempo te está como manipulando, ¿no? Vieron que antes las redes sociales eran redes de amigos, vos veías las cosas que hacían tus amigos y ahora es casi todo estilo de vida, ves a las personas cómo viven otras personas, ¿no? Los influencers. Entonces, creo que esto influye mucho en esto de
llevarnos a sentir envidia. Bueno, perfectamente normal, y sí existe la envidia sana. Vergüenza. Convengamos que esta es una emoción que va a depender de la personalidad de cada uno. La vergüenza nos hace adaptarnos al grupo social. Es decir, hace que nosotros aceptemos esa regla del grupo social. Hay que ir vestido de esta manera, o hay que comportarse de cierta manera si me voy a un lugar, no sé, me voy a una iglesia, tengo que estar callado, me voy al cine, no tengo que estar a los gritos. La vergüenza a mí me ayuda a entender cómo funciona la sociedad y lo que es esperable para mí. Por eso es que la vergüenza es esto, ¿no? Vieron que el personaje es grandote porque no se la puede ocultar y se pone como rojo, ¿no? Entonces la vergüenza es una emoción muy social y me permite a mí sentir como una culpita o como algo ahí cuando no estoy haciendo las cosas como corresponden. El psicópata, por ejemplo, no siente vergüenza. Es muy poco lo que siente esta emoción. Entonces no está limitado por la vergüenza. Entonces puede transgredir las reglas, porque no va a sentir vergüenza. Bueno, nada, muy largo. Vean el título nomás. Ansiedad social, era lo que hoy les decía que íbamos a hablar más adelante, que es un exceso de vergüenza. Es un exceso de vergüenza. Tengo tanta vergüenza que ya no puedo interactuar. No puedo hablar en público, no puedo hablar con personas desconocidas, no puedo rendir un examen, no puedo tener una entrevista de trabajo o pedir un aumento de sueldo. Eso es un exceso de vergüenza. Es ansiedad social. Frente a estas situaciones me pongo rojo, tiemblo, me transpiran las manos, y me cuesta mucho enfrentar esta situación. Eso es algo que se trabaja, ¿sí? Muchas veces necesita consulta y es un motivo frecuente porque hasta el 30% de los adolescentes tienen ansiedad social. En el sentido que es una vergüenza excesiva que les lleva, adolescentes estoy hablando hasta los 22 años, ¿no? Que les lleva a rendir mal sus exámenes, por ejemplo. Bueno, sigamos, no quiero aburrirlos con esto. Aburrimiento, justo. Ahí se llama ennui, que es un término francés, como un aburrimiento excesivo, ¿no? ¿Para qué servirá el aburrimiento? El aburrimiento es una emoción que baja a las otras emociones, es un regulador de emociones. Te impide que vos llegues hasta un punto en el que las emociones te abrumen. Entonces es importante sentirse aburrido, tener momentos de ocio, de no hacer nada. Es importante como regulador de todo lo otro. Si yo vengo con una vida cargada de ansiedad, necesito aburrirme un poco, necesito unas vacaciones en las que no hago nada, ¿sí? Entonces el aburrimiento es un gran regulador de las otras emociones. Impide que yo tenga un síndrome, que es el síndrome que todos habrán escuchado en algún momento del trabajador quemado, el burnout. Es decir, impide, está para eso, ¿no? Para que yo no me queme, para que no tenga ese exceso de emoción constantemente. Entonces es un regulador, un buffer de las otras emociones que están por ahí dando vuelta. Aburrimiento. Bien, ¿se entendió aburrimiento? Vamos ahora a nombrar nomás apenitas a la nostalgia. ¿Vieron cómo aparece la nostalgia? Bueno, aburrimiento, perdón, me olvidé de decir que no puse acá la imagen, pero aparece tiene en el teléfono maneja todo, no quiere ni levantarse, ¿no? No tiene ganas. Bueno, la nostalgia aparece como una viejita que tiene los lentes rosa. Sí, necesita un poco de aburrimiento. Y sí, se necesita un poco de aburrimiento. Totalmente. Bueno, sigamos. ¿Qué dice la dama? No, tenemos re tiempo, 15 minutos. Ok, gracias. Bueno, la nostalgia vieron que es una viejita que tiene unos lentes rosa. ¿Por qué? Porque mira todo con esos lentes rosa. Porque vemos el pasado color rosa. Tal cual, Tamara. Es como que vemos el pasado color rosa. ¿Y para qué servirá la nostalgia? Porque cuando aparece en la película es una adolescente, entonces todo tiempo pasado fue mejor. Esa es la idea, exacto, ¿no? Los adolescentes, como es una adolescente la película, ve pasar a la nostalgia y dice, no, todavía no, porque soy muy joven para tener nostalgia, ¿no? Para recordarnos quiénes fuimos, perfecto, exacto. Entonces, la nostalgia es para recordarnos quiénes fuimos, es para darnos identidad. Porque puede ser que hay un momento en nuestra vida en el que aflojamos un poco la intensidad, no estamos tan allá arriba, no salimos tanto, capaz que estamos un poco más solos, más tranquilos, y de pronto la nostalgia a mí me da un sentido de coherencia, ¿no? A lo largo de mi vida. Me hace acordar quién yo soy. Es decir, yo hice esto, viajé a tal lado, conocí a tal.
me permite a mí construir esta identidad. No soy solo esta persona que en este momento está así. Yo hice todo esto. Entonces, me permite a mí como relajar un poco y tranquilizar un poco. Entonces, está buena la nostalgia en ese sentido, ¿no? También un exceso de nostalgia es malo, vivir en el pasado es algo completamente negativo, ¿no? Bueno, a ver, creo que hasta acá. Amor se los dejo para después. Yo creo que esta película apela más a los sentimientos, digamos, del adolescente promedio y está dejando para más adelante, porque hasta ahora, ay, me faltó hablar de ansiedad, porque por algún motivo no puse, pero bueno, igual ya hablamos de ansiedad, pero por algún motivo, no sé, me olvidé de ansiedad, que es como los dos que manejan. Primero es la alegría, pero cuando aparece la ansiedad, controla todo, ¿no? Gracias, Ana. Bueno, el amor aparece un poquito más adelante, no vamos a hablar hoy del amor, pero sí les digo que muy probablemente la siguiente película vaya por ese lado del amor. Pero sí vamos a hablar un ratito de la ansiedad, ¿no? Por más que no tenga diapositiva de ansiedad, a ver, no. Bueno, no importa. Por más que no tenga diapositiva de ansiedad, vamos a hablar de la ansiedad. La ansiedad, para los que vieron la película, es toma el control, o la que toma el control, cuando la alegría se va. Porque la ansiedad empieza a aparecer típicamente a los 12, 13, 14 años. Si ustedes miran a nivel global, a nivel mundial, los casos de ansiedad empiezan a aparecer a esa edad, y sobre todo aparecen en la edad en la que el chico o el adolescente deja la casa de los padres y se va a otro lado. Se va a estudiar, se va a trabajar, sale de esa casa, se independiza, y ahí se dispara la ansiedad. A ver. Que en 3 días de ansiedad, según la película, destruyó, para ver, cámara que no me sale todo, para ver leer todo. ¿Vos podés leer eso? Hablaba el otro día, no traje que en 3 días de ansiedad, según la película, destruyó lo que la alegría había construido en 13 años. Bueno, está bueno el comentario. Lo que pasa es que, y está bueno el mensaje de esa película, y lo quiero decir como para los que no la vieron también, cuando yo soy, Ceci, se tiene mala fama, pero viene para algo específico. Muy bien, Ceci, vos escribís, la conozco a Cecilia, psicóloga, escribí lo que quieras, avisanos, yo te leo. Viene para algo específico. Ahora, en la película, la alegría construye ocultando por ahí recuerdos, emociones que son negativas o que ella interpreta que no son negativas. Y eso no se puede, porque en algún momento yo tengo que juntar un poco de todo lo que me pasó en la vida para construir mis creencias, para construir quién yo soy. Pasa algo en la adolescencia. Sofía dice, ¿es un trastorno de ansiedad? Puede identificar. Bueno, bien, vamos a diferenciar en un ratito lo que es un trastorno de lo que es la ansiedad normal, ¿sí? Bien, me gustó. Entonces, yo les decía esto, cuando en la adolescencia aparecen a nivel biológico lo que se llaman podas neuronales, el cerebro se va podando, las partes que no se usan se rompen, directamente se rompen neuronas, es decir, se rompen sinapsis, precisamente porque se va podando, armando ese cerebro que cambia del cerebro infantil al cerebro adulto. Entonces, ¿vieron cuando aparecen la gente ahí a cambiar la estructura? Eso es una poda neuronal. La poda neuronal está mediada por endocannabinoides, que son sustancias endógenas que nosotros generamos, similares a las que genera el cannabis, la marihuana. Es una muy tremenda idea, y les dejo este mensaje acá, que un adolescente entre los 13 y los 18 años esté expuesto a la marihuana, porque altera la poda neuronal, altera esa estructura neuronal. Entonces, el mensaje es, no minimicemos lo destructivo que puede ser el cannabis, la marihuana, en un cerebro adolescente, porque está en plena construcción, porque ese cannabis exógeno interfiere con los endocannabinoides, que son sustancias que nosotros provocamos, que tienen que ver con la construcción del cerebro. Entonces, ojo con eso, es decir, hay que postergar el consumo de esa sustancia lo más que se pueda, pero durante la adolescencia, prohibido eso, porque interfiere en esto que estamos hablando de la poda. Bueno, entonces les decía, cuando empieza a aparecer ese cerebro más estructurado, que tiene obligaciones, que tiene sociabilidad,
ya no puedo ser toda alegría. Entonces de ahí empieza a aparecer emociones más complejas, que ya estaban desde antes, ¿no? Pero toman el control, como la ansiedad. La ansiedad es una emoción que a mí me permite organizarme. Es una preparación para la acción. Me prepara para enfrentar todas las situaciones. Es normal tener ansiedad. La ansiedad es normal. Todos tenemos ansiedad. De hecho, el único momento que no tenemos ansiedad es cuando nos morimos. La ansiedad es normal. Es una emoción que me sirve para anticipar lo que va a pasar, para prevenir los posibles escenarios y me activa. Si tengo alguna situación en particular que tengo que enfrentar, es normal estar ansioso. La sustancia que usa la ansiedad se llama cortisol y es normal que se eleve un poco cortisol. Hasta ahí lo que es ansiedad normal. Hay una ansiedad patológica, y ahí lo que hoy preguntaban, y cuando se convierte en patología se llama trastorno de ansiedad. Y es cuando esa ansiedad es tan fuerte que interfiere con mi planificación, me impide concentrarme, me impide pensar, me impide hacer cosas. Como pasaba ahí en la película, para los que la vieron, que se plantea escenarios dramáticos, catastróficos, nada bueno, digamos. La ansiedad patológica lo que hace es que yo viva preocupado. Se llama, globalmente, ¿no? La ansiedad global se llama trastorno de ansiedad generalizada. Cuando lo enseñamos en la facultad, le nombramos como trastorno de preocupación generalizada. Vivir preocupado, tenso, nervioso, con pensamientos anticipatorios, catastróficos, dramáticos, todo o nada. Entonces la ansiedad se desbanda, ese motor que me ayuda en la vida cotidiana, y me juega en contra. Ya no estoy con todas las pilas, ya empiezo a dudar y empiezo a perder mi capacidad de concentrarme, y ahí se convierte en lo que se llama ansiedad patológica. ¿Sí? Se puede identificar perfectamente como cuando yo veo que no estoy rindiendo como siempre, que no me puedo concentrar, que no puedo prestar atención, que vivo preocupado, que vivo nervioso, probablemente estoy en esto que se llama trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? Que es como el cuadro más frecuente, junto con lo que hoy les hablaba de la ansiedad social. Estamos en un mundo de ansiedad. Así que bueno. Bueno, últimas palabras como para cerrar esto. Bien, bien, tenemos 7 minutos, perfecto. Vamos a cerrar con estas conclusiones, ¿no? ¿Para qué sirven las emociones? Me sirven para tomar decisiones, hoy decíamos. Me sirven para comunicarme socialmente, cuando hablábamos de la tristeza. Cuando hablábamos de la alegría, me sirve para la memoria y el aprendizaje. Me motiva, recién hablábamos de la ansiedad. Y sirven para el desarrollo personal y la autoconciencia, para yo conocerme. Por eso creo que a todos nos llama la atención cuando hablamos de emociones, porque todas las tenemos, ¿no? Es importante que las identificamos. Finalmente, ¿debemos guiarnos por nuestras emociones y sentimientos? Lo tiro como pregunta, pero hoy le voy a decir que la emoción es la primera parte y después habrá un razonamiento. Entonces, sin duda que la emoción te está diciendo para dónde tu cuerpo quiere ir. Después veremos qué es lo que pasa con la lógica, ¿no? Bueno, finalmente tenemos que conocer nuestras emociones, como hoy hablábamos de emociograma. Tenemos que aprender a gestionarlas porque las emociones son inevitables, no se pueden evitar, van a estar ahí siempre. Tenemos que motivarnos a nosotros mismos, reconocer las emociones en los demás, tener empatía cognitiva, ¿sí? Entender las emociones de los demás y establecer relaciones saludables. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el logo de Renace. Y tenemos 2 minutitos para preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, hacer algún comentario, espero que les haya gustado. Y nada, me quedo acá 2 minutitos si alguien quiere preguntar algo o algo que haya quedado ahí en alguna de las emociones o en algo de lo que hablamos hoy. Excelente, bueno. ¿Esta charla queda grabada? Pregunta ella. Sí, queda grabada. Queda grabada. ¿En dónde la pueden ver? En la página. Ah, en YouTube. En YouTube nos buscan como Renace. Gracias, Ceci. Bueno, gracias a ella. Ponen Renaci en YouTube y ahí están todas nuestras charlas. Todas las que se dieron y las de ahora. Bueno. Esperamos el amor, dale. Vamos para septiembre, vamos a hablar del amor. 21 de septiembre, que es temporada de amor. Así que, bueno, gracias, Piqui. ¿Qué es? La ansiedad se medica y cuando es una ansiedad patológica, sí, ya necesita medicación, pero no con ansiolíticos. Así que, es decir, los ansiolíticos no son una buena idea, los nombres están mal puestos.
Se medica más con antidepresivos que con ansiolíticos. Ah, genial, cómo salen todos los comentarios. Bueno, gracias a todos. Nos vemos la próxima, en septiembre. Bueno, hablamos del amor, ya veremos cuál es la próxima. Así que, bueno, les agradezco mucho la atención a todos y nada, nos vemos la próxima. Feliz Día del Amigo mañana. Gracias, igualmente para ustedes. Feliz día para todos. Que pasen lindo con su gente querida. Chao, ya. Ahí estamos. ¿Me desconecto? Bueno, chao a todos. Chao, chao.